Caroline Baringe es una practicante de la terapia nutricional, NTP por sus siglas en inglés, y una experta en la preparación de los alimentos recetados del programa nutricional de la doctora Natasha Campbell McBride llamado Gut and Psychology Syndrome, GAPS por sus siglas en inglés. Caroline ha estado involucrada con la nutrición por casi 20 años, y ahora es uno de los socios principales del entrenamiento de la doctora McBride. Ayuda a que las personas entiendan el proceso de preparación de los alimentos, que depende en gran medida de la fermentación y preparado tradicional de los alimentos enteros. El viaje de Caroline comenzó cuando su salud atravesaba por un mal momento. Antes que nada, soy una cantante profesional y artista de doblaje. En mis años de juventud, cuando me mudé a Nueva York, soy originaria de Florida, tuve un riguroso horario laboral, y este horario se llevó parte de mi salud, dijo ella. Enfrenté serios problemas de energía y fatiga crónica, acné, y bastante reflujo, varios problemas digestivos. Así que me puse a buscar alimentos para que fueran mi propia medicina. Fui vegetariana por un tiempo, así que empecé con Ann Wigmore's Living Foods Lifestyle. Y, por supuesto, ella es principalmente vegetariana, pero ella solo consume alimentos ricos en enzimas, que son los alimentos ricos en probióticos. Y eso fue realmente crucial para mí. Fue el comienzo de mi plan nutricional. Los fenomenales beneficios para la salud de los vegetales fermentados. Los alimentos cultivados o fermentados tienen una historia muy larga en casi todas las alimentaciones nativas, y siempre han sido muy apreciados por sus beneficios para la salud. El proceso de cultivo produce microbios benéficos que son muy importantes para la salud humana ya que ayudan a equilibrar la flora intestinal, lo que aumenta la inmunidad general. Por otra parte, el intestino literalmente sirve como su segundo cerebro, e incluso produce más serotonina neurotransmisora, conocida por tener una influencia benéfica sobre su estado de ánimo a diferencia de lo que hace su cerebro, por lo que mantener un intestino sano beneficiará tanto a su mente como su cuerpo. Los alimentos fermentados son también algunos de los mejores quelantes y agentes de desintoxicación disponibles, lo que significa que pueden ayudar a que su cuerpo deshaga una gran variedad de toxinas, incluyendo metales pesados. Esto es parte de lo que hace que el protocolo nutricional GAPS de la doctora McBride sea tan exitoso. Ello restaura eficazmente su propio sistema de desintoxicación, y los alimentos fermentados / cultivados son fundamentales en este proceso de autosanación. Y no es necesario consumir cantidades más grandes. Caroline recomienda comer alrededor de un cuarto hasta media taza, 60 a 120 gramos, de vegetales fermentados con una de las 3 comidas al día. Tenga en cuenta que, dado que los alimentos cultivados son desintoxicantes muy eficientes, puede experimentar síntomas de desintoxicación o una crisis de curación, en caso de comer una gran cantidad al mismo tiempo. Caroline recomienda empezar con porciones muy pequeñas y aumentar gradualmente hasta llegar a consumir una ración de media taza. De esta manera su microbiota intestinal tiene la oportunidad de adaptarse. Si come demasiado o muy rápido, experimentará algunos de los síntomas de desmayo que pueden ser incómodos y confusos. Aquí es donde muchas personas no aguantan. La inteligencia innata de su cuerpo le dice que consuma más alimentos fermentados ya que están en tal estado de disbiosis. Por eso es que consumen un tarro entero de vegetales. Posteriormente entran en una crisis de curación y tienen miedo de probar nuevamente los alimentos fermentados, advierte Caroline. Empiece con poco, de esa manera usted no tendrá dolor de cabeza y usted no tendrá que renunciar, comenzará a ver que sus heces son de forma más natural y adecuadas, la figura cambiará y todo eso será benéfico para usted. Permita que su inteligencia innata lo guíe, y si ve o siente algo que no está tan bien, no elimine el consumo de los alimentos fermentados ni tampoco diga, oh, eso no me cayó bien, me causó una reacción. Eso no es lo que su cuerpo quiere decir. Lo que su cuerpo quiere decirle es que, disminuya la velocidad de su consumo. Cómo fermentar sus propios vegetales. Mientras que usted puede hacer una fermentación silvestre, la cual permite que cualquier tipo de vegetal o fruta se mezcle naturalmente y se fermente, este método quita mucho tiempo. Inocular la comida usando un cultivo iniciador acelera el proceso de fermentación. Caroline recomienda fermentar sus vegetales directamente en los frascos de vidrio Mason.
He aquí un resumen rápido de la receta de Caroline sobre cómo hacer sus propios vegetales fermentados. Triture y corte los vegetales elegidos. Haga jugo de apio. Esto se utiliza como el escabeche, ya que contiene sodio natural y mantiene los vegetales anaeróbicos. Esto elimina la necesidad de la sal del mar, lo que impide el crecimiento de bacterias patógenas. Guarde los vegetales y el jugo de apio junto en un tarro de aproximadamente 1 litro. Un machacador puede ser útil para llenar el frasco y eliminar las bolsas de aire. Cúbralos con una hoja de col, tapándola por ambos lados. Asegúrese de que los vegetales estén completamente cubiertos con jugo de apio y que el recipiente esté completamente lleno de jugo de apio, esto eliminará el aire atrapado. Selle el frasco y colóquelo en un lugar cálido y ligeramente húmedo durante 24 a 96 horas, dependiendo de los alimentos que estén siendo fermentados. El rango de temperatura para la fermentación ideal es entre 20 grados y 23,9 grados, con un máximo de 29,4 grados. Recuerde que el calor mata los microbios. Cuando haya terminado, guárdelos en el refrigerador para frenar el proceso de fermentación. Aquí le doy algunas sugerencias de Caroline sobre cómo almacenar los frascos para obtener una fermentación óptima. Recuerde que no requieren un ambiente caliente y solo deben mantenerse a una temperatura de alrededor de 22 grados. En pocas palabras, coloque los frascos en una hielera portátil y colóquela lejos del suelo. Envuelva los frascos en el interior de la hielera con una toalla vieja y coloque un frasco adicional de agua caliente en la hielera para que cree un ambiente cálido. Puede retirar el frasco de agua caliente cuando se acuerde, no hay necesidad de obsesionarse. También puede colocar los frascos en una cazuela o refractario, envolverlos en una toalla y colocarlos en el horno, pero estando apagado, por supuesto, y prendiendo la luz del horno. El calor emitido por el foco mantendrá los vegetales calientes. Por último, pero no menos importante, resista la tentación de comer directamente del frasco. Esto puede introducir organismos de la boca al frasco. En su lugar, utilice siempre una cuchara limpia para sacar la cantidad que vaya a consumir. Después, asegúrese de que los vegetales del frasco hayan quedado cubiertos con la solución del escabeche y tape el frasco nuevamente. Una docena de consejos y trucos para hacer deliciosos vegetales fermentadas. Aquí hay una docena más de sus consejos y trucos. 1. El repollo debe representar al menos 80% de su mezcla de verduras. Zanahorias, camote, remolachas, nabos y otros vegetales de raíz dura, también pueden servir como un punto de partida ideal para sus vegetales fermentados, pero no son tan económicos. 2. De 5 a 6 cabezas de repollo de tamaño mediano producirán alrededor de 10 a 14 frascos de aproximadamente 1 litro de vegetales fermentados. 3. Puede utilizar la col roja o verde, pero asegúrese de que esté dura y pesada, con hojas densas. Las variedades más ligeras, más frondosa tiende a convertirse en una masa que no fermenta bien. 4. Agregue otros vegetales de su gusto, como por ejemplo, pimiento rojo, amarillo o naranja, calabaza, eneldo, perejil y remolacha roja o dorada. Cuidado, utilice los pimientos con moderación, ya que tienen una presencia muy fuerte. Un pimiento pequeño es suficiente para 12 a 14 frascos. 5. Utilice siempre vegetales orgánicos. 6. Pele los vegetales ya que la piel puede agregar un sabor amargo. 7. Cuando agregue compuestos aromáticos, tales como cebolla, ajo y jengibre, recuerde que la fermentación aumenta el sabor a varias veces, así que un poco será suficiente. No se exceda. Unos dientes de tamaño mediano son suficiente para infundir una o más docenas de tarros con sabor a ajo suave. 8. La cebolla tiende a dominar, no importa lo poco que se utiliza, por lo que Caroline no la usa en ninguna de sus mezclas. 9. Al añadir las hierbas, utilice únicamente frescas hierbas orgánicas, en pequeñas cantidades. Algunas de las sabrosas son albahaca, salvia, romero, tomillo y orégano. 10. Agregue vegetales o algas marinas para aumentar el contenido de minerales, vitaminas y fibra. Puede añadir trozos de dulce. Bácame y palmamar, que no tienen ningún tipo de sabor a pescado, deben ser remojados y picados en tamaño deseado. Arame y haki si tienen un sabor a pescado.
11. Utilice 2 paquetes de cultivo iniciador para un lote de 12 a 14 frascos durante la temporada de verano. En el invierno, necesitará 3 paquetes. 12. Durante el verano, los vegetales se suelen fermentar en 3 a 4 días. En el invierno, pueden necesitar hasta 7 días. Solo tiene que abrir el frasco y probarlos. Una vez que esté satisfecho con el sabor y la consistencia, transfiera los frascos al refrigerador. Secretos del oficio. Contar con las herramientas adecuadas puede hacer el proceso más fácil. Solo se recomienda frascos para conservas y un procesador de alimentos. Los frascos de aproximadamente 1 litro funcionan muy bien. Compre la versión de boca ancha para facilitar el prensado de los vegetales. Caroline explica. Lo ideal es eliminar todo el oxígeno para que sus vegetales fermentados sean anaeróbicos. Deben estar por debajo del líquido en el frasco. Los frascos de boca ancha permiten presionar hacia abajo. Ella recomienda máquinas de 600 euros, y yo os recomiendo un procesador más barato y que más conviene. El modelo es Kenwo Multipro Go FDP22. Lo uso en mis vídeos de recetas, tiene un precio razonable, un tamaño ideal y muy buena calidad. Lo más destacado es que corta los vegetales y los expulsa fuera, con la comodidad de no tener que abrir la máquina cuando se llena. En ese sentido, es como una licuadora de zumos que saca jugos de frutas, pero en una picadora de vegetales, pudiendo así hacer grandes cantidades de alimentos cortados rápida y cómodamente. Otro consejo incluye el uso de un disco cortador en lugar de la cuchilla S. Asegúrese de que el modelo de procesador de alimentos que usted compre tenga un disco cortador, ya que algunos no lo tienen. En el peor caso, cómprelo por separado. Según Caroline, la cuchilla de trituración hace una textura de vegetales tipo ensalada de col repollo tradicional. La cuchilla en forma de S pica finamente los vegetales en una consistencia tipo pasta. Esto puede ser demasiado espeso y durante el proceso de cultivo, esto se convertirá en una salsa. Cortar sus vegetales es la parte esencial para obtener los mejores resultados. Al menos que le guste la consistencia tipo pasta.